Bienvenidos a AlphaFix, su canal preferido de fanfics. Disfruten el vídeo de hoy y únanse a Ko-fi, se subirán muchos más fanfics ahí. Capítulo 21. Capítulo 21. Estilo de madera. En un abrir y cerrar de ojos, habían pasado 5 años y medio. Luca Namikaze. Especie. Limo diabólico. Título. Rey Diablo. Nivel. 47-2, 333, 915, 21, 000. Plantilla. Agnología 28, 178, 86, 25%. Puntos. 13.197.487. No puedo creer que haya logrado acumular tantos puntos durante estos últimos 5 años, ahora que estaba a punto de graduarse de la Academia Ninja, con solo unos días para la graduación, sintió que era hora de empezar a tomarse las cosas en serio. Este Agnología es un verdadero monstruo. Esto se hizo aún más evidente después de 5 años. Con solo un 28% de la población asimilada, la cantidad de beneficios que obtuvo no fue ninguna broma. Gracias a eso, pudo usar magia curativa, giga llamarada y forma de dragón. De acuerdo, comencemos. 3 millones de puntos. Los 30 conjuntos de piezas del diablo han sido depositados en tu estómago, espacio de almacenamiento. Luca comenzó creando una barrera alrededor del río. ¡Bum! Como un volcán en erupción, Luca sintió un gigantesco poder demoníaco dentro de su cuerpo. ¿Superó mi cantidad de chakra y energía natural? Luca abrió los ojos. Apretando los puños, activó el modo chakra Tenshinhan, mezclado con poder demoníaco. Aparecieron marcas rojas por todo su cuerpo, mientras que una aura poderosa, incluso algo siniestra, lo rodeaba. Al desactivarlo, pensó: ¿qué tan fuerte soy actualmente? Sinceramente, aunque no quería pecar de exceso de confianza, sentía que podía enfrentarse de igual a igual con alguien del nivel Kage. Pensaba parar aquí, pero estoy tan cerca de alcanzar el rango Esmeralda con poder demoníaco que sería una pena detenerme ahora. 1.000.000 de puntos. Los 10 conjuntos de piezas del diablo han sido depositados en tu estómago, espacio de almacenamiento. Sin dudarlo, utilizó depredación. Pensé que no llegaría al rango Esmeralda. La subida de nivel de predación también fue una grata sorpresa. Ahora, necesito controlar esta aura rápidamente, de lo contrario, terminaré cambiando por completo la geografía de este lugar. Luca cerró los ojos. Poco a poco, el aura demoníaca que lo rodeaba comenzó a ser contenida. Se formó un cráter bajo sus pies. La intensidad de su poder demoníaco era tan grande que quemó el suelo. Tras terminar de retraer el aura, Luca abrió los ojos. Rango Esmeralda, como cabría esperar de un rango que supera incluso la clasificación de Gran Sabio y Depredación. Por supuesto, eso no lo hace invencible. Luca lo sabía muy bien, sobre todo teniendo en cuenta que más allá de este rango, también existen los rangos Diamante, Maestro y Gran Maestro. Sinceramente, no tenía ni idea de en qué rango se clasificaría un Biju, por ejemplo. Quizás su gigantesca masa de chakra alcance el rango Diamante o incluso el rango Maestro. En cuanto a Gran Maestro, bueno, debería ser algo al nivel de los 10 colas. Sinceramente, todavía había muchas cosas que no sabía o no entendía. Aunque le pidiera al Gran Sabio que lo analizara, no había manera de tener ni siquiera una idea vaga sin información con la que compararla. En definitiva, hasta ahora he vivido atrapado en una burbuja. Solo cuando salga de esta burbuja podré tener una vaga idea de mi verdadero poder, etc. Dicho esto, es innegable que, aunque todavía no se le puede considerar el más fuerte, debe ser el más increíble a la hora de ocultarse. Ya sea invisibilidad o incluso mimetismo. En ese momento, finalmente recibió información de 5 de sus clones de sombra. Todos los clones se habían transformado en hormigas y fueron implantados en Danzo. Ahora, ha conseguido imágenes de los laboratorios secretos de Danzo. Como era de esperar, tiene las células y algunos Sharingan guardados. No solo eso. También había niños dentro de enormes tubos transparentes como parte de experimentos. También vio una zona secreta que Danzo utiliza para entrenar a niños, incluso lo vio obligar a uno a matar a otro, y al ganador lo usaría como herramienta. Sinceramente, era un ser despreciable hasta la médula. Empecemos con este. Los laboratorios de Danzo estaban cerca del pueblo. Hasta ahora, ninguno dentro del pueblo. No estaba seguro de si había tenido alguno dentro del pueblo antes o no. Al transformarse en un limo, Luca se volvió invisible. Movimiento espacial. Utilizando las imágenes de los recuerdos del clon, se teletransportó a un laboratorio.
El lugar estaba rodeado de focas y tenía una barrera a su alrededor, pero ni siquiera eso le impidió entrar. En el interior, Luca, transformado en limo, rebotaba y vio a 3 hombres con batas blancas de laboratorio abriendo el cuerpo de un niño pequeño que aún estaba vivo. Sin necesidades ellos, Luca creó 1000 clones. Ah. ¿Qué fue eso? Limo. Los 1000 clones ocupaban todo el espacio del laboratorio. Solo tenían una orden. Trágatelo todo. A los que aún estuvieran vivos, los mantendría en el estómago para liberarlos más tarde, y el resto sería devorado, especialmente los 3 hombres con batas blancas de laboratorio. Atrapados en el interior de los estómagos de las criaturas viscosas, los médicos intentaron escapar, pero quedaron paralizados. Cada clon era capaz de usar el veneno del depredador quimera. Y la parálisis era uno de los venenos más sencillos. Deben ser las células de Asirama, pensó, mientras se unía al grupo principal para recogerlas. Se activó una alarma, pero a él no le importó. Con su cuerpo gelatinoso, Luca lo engulló todo. En cuestión de segundos, todos los clones se fusionaron con el cuerpo principal, aumentando de tamaño hasta transformarse en una gigantesca masa dorada. El estilo de agua, oro, alcanzó el nivel 39-100% y evolucionó al estilo de agua, platino, nivel 100%. No tengo tiempo que perder, vamos al siguiente. Capítulo 22. Secretos al descubierto. Maldita sea, maldita sea, maldita sea. En una oficina oscura, un hombre tuerto golpeó la mesa con su mano buena con todas sus fuerzas, haciéndola añicos. En todos sus años como ninja, solo se había sentido así 2 veces. La primera vez fue cuando su sensei, Tobirama, eligió a Hiruzen como Hokage. La segunda, cuando Hiruzen eligió a Minato. Ahora, por tercera vez, descubrió que todos sus años de estudio y planificación habían sido robados. Se habían despilfarrado miles de dólares. Invirtió mucho en eso, pero desapareció de la noche a la mañana. Su ojo visible era rojo sangre, como el de una bestia enfurecida. En el suelo, un ninja yacía en un charco de sangre. Este era el ninja que debía custodiar uno de los escondites, pero en cambio, solo trajo la noticia de lo sucedido. Los demás que también habían acudido con el mismo propósito temblaban de pies a cabeza, temerosos de ser las próximas víctimas. ¿No quedaba nada? Danzo miró fríamente a uno de ellos. Tragando saliva nerviosamente, el ninja respondió. Hasta los electrodomésticos más sencillos, como la cafetera, fueron robados. Cerró los ojos. Al ver que no pasaba nada, abrió los ojos, pero antes de que pudiera sentirse aliviado, Danzo estaba de pie frente a él, rodeándole el cuello con la mano. Grieta. Inútil. Escupió Danzo. No era de extrañar que estuviera furioso. Todo en lo que había estado trabajando durante años desapareció, así sin más. Lo peor ni siquiera fue eso. Temía que sus secretos acabaran saliendo a la luz. ¿Quién demonios hizo esto? Pum. 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 Comenzó a caminar de un lado a otro, golpeando el suelo con fuerza con su bastón. No muy lejos de allí, algo invisible a simple vista, muy pequeño, desapareció sin dejar rastro. Cero. En su habitación, Luca se llevó las manos al estómago y comenzó a reír a carcajadas. Jajaja. Su reacción fue divertidísima. Luca se secó las lágrimas que le corrían por el ojo izquierdo de tanto reír. Toc, toc. Oni-chan, ¿puedo pasar? Al oír la voz de Maki, Luca respiró hondo y contuvo la risa. Adelante. Respondió. Disculpe. Maki abrió la puerta. Después de 5 años, se había vuelto aún más hermosa y adorable. Para tener 11 años, era bastante alta, con una estatura de 147,8 centímetros. Su larga melena carmesí estaba suelta, y parte de su flequillo le cubría parcialmente el ojo derecho. Tenía una figura esbelta y voluptuosa para su edad, pero estaba bien disimulada por la armadura. Era la misma armadura que usaba Erza Scarlet de Fairy Tail. Sí, Luca le dio en secreto el equipo Erza Scarlet mientras dormía, hace 1 año. Desde entonces, se la había tratado como un Kekkei Genkai que ella misma había despertado. Todas las armaduras se adaptaron a su crecimiento. Por eso, no fue necesario realizar ajustes. Bueno, eso también fue gracias a la cooperación entre Luca y el gran sabio, quien realizó modificaciones antes de entregárselo a Maki. Por supuesto, esto solo fue posible gracias a 2 habilidades que compró en la tienda. Modelado, oro. La magia de modelado es un tipo de magia que se utiliza para remodelar objetos según lo que el usuario imagina. Programa, oro. La magia de programación es un tipo de magia que permite al usuario insertar un conjunto de comandos en un objeto inanimado.
Dando unas palmaditas en el lateral de la cama que tenía al lado, Luca dijo. Ven aquí, siéntate a mi lado. Sí, tilde. Tarareó suavemente, pero antes de acercarse, brilló, y entonces, la armadura desapareció, siendo reemplazada por un atuendo de estilo sirvienta. Era una versión en blanco y azul oscuro. Una falda plisada azul oscuro, medias altas azul oscuro con botas negras largas, una camisa blanca de cuello alto abotonada con un lazo de mariposa y, encima, una blusa de manga larga ancha en los extremos con volantes blancos. A la altura del pecho, estaba abierta, dejando ver la camisa blanca abotonada. En su cabello, llevaba una cinta azul oscuro con forma de mariposa que le sujetaba el pelo en una coleta alta. ¿Qué tal me veo? Dio una vuelta sobre sí misma. Muy hermosa. Él la elogió. Por un momento, pensé que eras un hada. Jeje. Oni-chan habla dulcemente. Se acercó y se sentó a su lado. Sus ojos azules brillaban mientras lo miraba. Al ver esos ojos sinceros, Luca sintió que su corazón se conmovía. Era su hermana pequeña, pero con cada día que pasaba, se iba transformando en una mujer hermosa. ¿Hablaste con mamá y papá? Preguntó directamente. Luca sabía de lo que estaba hablando. Todavía no. Respondió. Planeo hablar con ellos hoy cuando regresen de compras. Jeje. Al igual que Oni-chan, yo también desperté un Kekkei Genkai único. Parecía muy contenta y satisfecha con eso. Sinceramente, cuando se enteró de su Kekkei Genkai, se alegró, pero al mismo tiempo se sintió sola. Era como si se estuviera distanciando de ella. Aunque el Kekkei Genkai de Luca seguía siendo un misterio sin resolver, estaba claro que no era algo simple o débil. Oni-chan. Preguntó tímidamente. ¿Puedo abrazarte una vez más? Así que ese era el propósito de su visita, intuyó, pero no la delató. Por supuesto. Respondió, transformándose en un limo dorado. ¡Qué guay! Maki lo abrazó, apoyando la cabeza de lado contra su cuerpo gelatinoso. Mamá, papá, tenemos que hablar. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás tan seria? Kusina dejó las bolsas de la compra sobre la mesa. Minato, que antes lucía una sonrisa amable, se puso serio al notar la expresión en el rostro de su hijo mayor. Maki también estaba presente. Sentémonos primero, preguntó Luca. Ahora sí que me estoy preocupando. Kusina entrecerró los ojos. ¿Acaso lastimaste accidentalmente al hijo de alguien o algo así? No volveré a cometer el mismo error 2 veces, mamá. Suspiró y añadió. Es algo más serio. En ese caso, espere un momento mientras preparo el té. Fue a la cocina. Minutos después, todos estaban alrededor de la mesa. Maki estaba sentada junto a Luca, mientras que Minato y Kusina estaban sentados frente a ellos con una taza de té humeante. Kusina dio un gran sorbo para calmar sus nervios y luego dijo. De acuerdo, ya puedes empezar a hablar. Desperté una especie de Kekkei Genkai, comenzó. En los rostros de la pareja, se podía apreciar un ligero cambio. Continuó. En realidad, tal vez sea algún tipo de cuerpo especial. Honestamente, no sé cómo clasificarlo. Bueno, es mejor que lo muestre en lugar de seguir hablando. Luego, hizo que su mano se convirtiera en gelatina dorada. Cuando la pareja vio eso, finalmente tuvieron una reacción más fuerte. Eso es, igual que aquella vez. Concluyó Minato. La pareja se miró. Luca ya esperaba esa reacción, pero fingió sorpresa. Esa vez. Kusina sostuvo la mano de Minato sobre la mesa. Minato le devolvió el apretón. En ese momento, parecieron haber tomado una decisión muy importante. En realidad, Luca dijo Kusina con un tono suave, pero con un toque de cautela, quizás, preocupación, sí, y sobre todo miedo. Se mordió el labio inferior antes de hablar finalmente. No eres nuestro hijo biológico. Añadió apresuradamente. No me malinterpretes. Minato y yo te queremos como si fueras nuestro. Lo sé. Luca sonrió. ¿No te sorprende? Preguntó Minato. Bueno, a decir verdad, yo mismo ya presentía que era algo así, dijo Luca. Y sé que, aunque sea cierto, eso no cambia el hecho de que ustedes son mis verdaderos padres, quienes me criaron durante casi 12 años. Kusina se puso de pie y lo abrazó con lágrimas en los ojos. Minato también se acercó a él y lo abrazó. Sí, soy tu madre, Datebane. Exclamó Kusina en voz alta. Yo también. Exclamó Maki, sin querer quedarse fuera, uniéndose a ellos en un abrazo grupal. Tras calmarse, Kusina y Minato hablaron sobre el misterioso ser compuesto de limo que, de hecho, había sido el gran salvador de la familia. Entonces, ¿un pariente de Oni-chan fue quien me salvó?
¿Salvó a mamá?, preguntó Maki. Eso parece. Kusina asintió. Sobre esa forma esférica, ¿sería algo así? Luca se transformó. Al ver eso, la pareja ya no tuvo ninguna duda. Luca volvió a su forma humana. Entonces, tu padre o tu madre, tal vez, dijo Minato pensativo. Sabían que algo estaba pasando y nos salvaron. Era difícil de creer, pero era la explicación más plausible que podía dar cuenta de lo sucedido ese día. Aún hoy, desconocen por qué aquella cosa, el ser esférico dorado, los había ayudado. Ahora bien, tal vez era una forma de mostrar gratitud por haber acogido a su hijo familiar. Luca continuó explicando sobre este Kekkei Genkai. Así que puedes absorber los ataques, incluso convertirlos en tu propia fuerza. Minato estaba atónito. Algo así era extremadamente poderoso. No solo eso. Decidió ir más allá, rascándose la cara. No sé si está relacionado con esto, pero, también puedo usar el estilo de madera del primer Hokage. ¿Qué? Esta vez, Minato no pudo mantener la compostura. Fue como si Luca hubiera lanzado una bomba sobre la mesa. Incluso Kusina se llevó ambas manos a la cara, visiblemente sorprendida. Maki, que no comprendía la gravedad de la situación, solo se sentía asombrada de que su Oni-chan fuera tan poderoso. Como era de esperar de Oni-chan. Pensó Maki inocentemente. Como si no se hubiera percatado de su reacción, Luca extendió la mano e hizo crecer un árbol en miniatura en la palma de la misma. Tras confirmar que era real, Minato volvió a sentarse en su silla, casi sin fuerzas. Entonces, ¿eso significa que Luca es? Kusina se detuvo a la mitad de la frase. Minato comprendió. Sí, es casi seguro que lo es. Capítulo 23. El día de la graduación. Después de ese día, Luca se sometió a una serie de pruebas, principalmente análisis de sangre. El resultado final fue: era descendiente directo de Hashirama Senju. Ni siquiera Minato se lo esperaba. Por supuesto, lo que nadie sabía era que Luca había devorado las células de Hashirama y, al hacerlo, se había fusionado perfectamente con él, como si realmente fuera un descendiente del primer Hokage. La pregunta que queda sin respuesta es: ¿quiénes eran sus padres? En cuanto a eso, se convirtió en un misterio sin resolver, y eso era exactamente lo que Luca quería que sucediera, ¿no? De hecho, el resultado fue incluso mejor. ¿Qué quieres hacer, Luca?, le preguntó Minato. ¿Quieres mantener esto en secreto? No. Lo negó. Vivir ocultando esto no es algo que desee. Precisamente por eso quería contárselo a todos. Lo entiendo, dijo Minato sonriendo finalmente. Pero no te preocupes tanto. Mientras yo viva, te protegeré. Gracias. Luca lo abrazó. Eres mi hijo, dijo Minato con tono firme. Esas palabras resonaban en la mente de Luca. Sí, somos tus padres. Kusina también lo abrazó. Luca se sintió emocionado. Pensó, conmovido. Fue la decisión correcta adoptarlos como mis padres. Unos días después. Se publicaron los resultados de la prueba. Ahora bien, casi nadie en el pueblo desconocía que Luca era el hijo adoptivo del cuarto Hokage y, además, descendiente directo del primer Hokage, capaz incluso de utilizar el legendario estilo de madera. El respeto que sentían por él no hizo más que aumentar. Si antes era porque era hijo del cuarto Hokage, ahora también era porque era descendiente directo del primer Hokage, además de ser capaz de usar el estilo madera. Por supuesto, no todos estuvieron del todo contentos con esta noticia. Danzo, en su forma base, tenía una expresión sombría. ¿Por qué sucede una cosa tras otra? ¿Por qué, simplemente, por qué? Si se tratara de un niño pequeño cualquiera, le encantaría esta noticia. Al fin y al cabo, se trataba de un descendiente directo de Hashirama capaz de usar el estilo madera. Sin embargo, ¿por qué tenía que ser el hijo adoptivo de Minato? Danzo apretó los dientes con tanta fuerza que emitía sonidos extraños. Sus nudillos se pusieron blancos al cerrar el puño. Desde aquel día, todo empezó a ir mal. Cerró los ojos con cansancio. Con cada día que pasaba, su confianza se ponía a prueba. Incluso intentó hacer cosas entre bastidores, pero todo fue en vano. Minato era demasiado perfecto, de una manera odiosa. Era como si nada pudiera alcanzarlo. Fue frustrante. No me equivoco. Solo si soy yo, el pueblo prosperará. Se autohipnotizó. En el fondo, tal vez, lo sabía. El pueblo ya estaba prosperando. Incluso los odiosos Uchiha se habían vuelto dóciles. Las demás grandes naciones temían a la aldea oculta de la hoja más que nunca. Era como si vivieran bajo el dominio de Hashirama.
Incluso la aldea oculta de la nube bajó la cabeza hace años cuando Minato se negó a ser intimidado diciendo que si no entregaban al Hyuga que había matado a los ninjas enviados por ellos. Fue entonces cuando comprendieron el verdadero terror que suponía tener a Minato como enemigo. Él seguía creando Rasengans gigantes y teletransportándose directamente a la aldea oculta de la nube. Sin decir palabra alguna, era como si gritara: si queréis guerra, guerra tendréis. La habilidad de Minato para teletransportar ataques les hizo pensarlo 2 veces. No solo eso, sino que también les recordó por qué lo llamaban el relámpago amarillo de Konoha. Volvamos al momento presente. Danzo empezó a impacientarse. Necesito encontrar la manera de ponerle las manos encima a ese chico. Pensó. Pronto se convertirá en genin y, con el tiempo, tendrá que abandonar la aldea. Si lograra hacerse con los servicios de Luka Namikaze o al menos de Maki Namikaze, podría abrirse un nuevo camino para él. De lo contrario, estaría condenado a vivir para siempre como una rata de alcantarilla escondida a la sombra de un Hokage. Por supuesto, no podía hacer eso antes. Después de todo, Minato debió haber dejado huella en esos niños. Sin embargo, después de años, finalmente logró crear una contramedida. 0. Día de la graduación. Enhorabuena, ahora eres un genin. El ninja que estaba realizando la evaluación le entregó el protector de frente. Misión: el camino de un ninja Slime y completada con éxito. Has ganado 2x giro de lotería, premio 100.000 puntos, 1.000.000 exp. Tras ponerse la banda protectora en la frente, Luka regresó al aula. Oni-chan, por aquí. Maki lo saludó alegremente con la mano. Luka se acercó. Junto a ella estaba Ino, quien, a diferencia de hace 5 años, ahora lucía una larga melena recogida en una coleta alta con un largo flequillo a la derecha. También recibió el protector frontal ninja, pero en lugar de llevarlo en la frente, optó por llevarlo alrededor de la cintura como un cinturón. Hinata también estaba entre ellos. Su cabello también había crecido, llegando hasta la mitad de su espalda, y su protector de frente estaba alrededor de su cuello. ¿Fue fácil, verdad?, preguntó Maki. Sí. Asintió con calma. Era tan simple que se volvió aburrido. Sí. Aprobé. Naruto entró al aula con voz fuerte y las manos en alto. En la frente llevaba una protección facial. Entonces, ¿no ha fracasado?, pensó Luka, sin sorprenderse en absoluto. Inicialmente, pensó que sería una copia exacta de Naruto, el protagonista original de este mundo. Sin embargo, no es exactamente así. Para empezar, parecía tener mucho chakra, pero no tan exagerado como el Naruto que él conocía. Además, no era el peor de la clase. De hecho, aparte de ser un poco idiota, estaba entre los mejores. Luka pensó. Supongo que solo por un milagro el equipo séptimo original tendrá los mismos miembros. En cuanto a él, bueno, decir que chantajeó a su padre lo hace parecer un villano. En realidad, solo mencionó algunos puntos importantes para influir en la elección de su equipo. No es trampa si no te pillan. Por cierto, actualmente tengo 9 giros de la lotería. Luka pensó. Quería esperar a acumular 10, pero como ya me gradué y el cumpleaños de Maki se acerca, veamos si puedo conseguir algo bueno para regalarle. Sonriendo, no veía la hora de llegar a casa. Capítulo 24. Una celebración inolvidable. Sus padres vinieron a recogerlos. No solo asistieron los padres de Maki y Luka, sino también la mayoría de los padres de los alumnos. Incluso los padres de Sasuke. Entre los presentes también se encontraban quienes se habían graduado pero eran huérfanos, lo que significaba que nadie asistió por su culpa. Minato y Kushina, al ser huérfanos, comprendían perfectamente el dolor de presenciar semejante escena. Ya alquilé un restaurante para celebrar la graduación de todos los compañeros de clase y padres de mis hijos, dijo Minato de repente. Todos son mis invitados. Los huérfanos, que tenían la cabeza gacha, la levantaron con un brillo en los ojos. Por supuesto, como se trataba de Minato, incluso el resto tuvo una reacción similar. Si es una invitación del mismísimo Hokage, no hay manera de que pueda rechazarla. Jajaja. El padre de Sakura se rió a carcajadas. Oto-san. Sakura se sonrojó. Cariño, compórtate. La madre de Sakura lo regañó. Lo siento, lo siento. Se rascó la cabeza con una sonrisa. Poco a poco, todos accedieron a participar. Kushina, me alegra verte. Mikoto se acercó a ella. Sonriendo, Kushina miró la barriga de Mikoto. Yo digo lo mismo. Por cierto, Mikoto, ¿cuántos meses faltan para que nazca el tercero? ¿Ya sabes si será niño o niña? Es una niña. Mikoto se acarició la barriga con cariño.
Se espera que nazca este mes. Felicidades. Kusina sonrió sinceramente. Sabía cuánto deseaba Mikoto tener una niña. Por cierto, el que parecía más ansioso era Sasuke. Parecía un hermano mayor sobreprotector junto a su madre, lanzando varias advertencias preocupadas. Mientras que la conversación allí se volvía cada vez más amena, por parte de los padres comenzó de una manera más rígida. En general, se trataba de preguntas sobre el trabajo o de hablar sobre la política del pueblo y de otros pueblos. Bueno, no todos tenían mucho en común, así que era difícil entablar una conversación amena como con las mujeres. Estoy emocionado. Un huérfano que pensaba que tendría que celebrar solo en su pequeño apartamento, incluso empezó a sudarle las manos por los nervios y la ansiedad. No era el único. Incluso los estudiantes que provenían de familias modestas estaban muy nerviosos. Claro que, aunque estuvieran nerviosos, estar cerca de su ídolo, incluso ser invitados a comer, era algo que solo imaginaban que sucedería en sueños. ¿Te importaría pedirte un autógrafo? Preguntó tímidamente una chica. ¿Estará bien? Respondió Ino. Sí, papá, Maki fingió toser, corrigiendo lo que casi se le escapa. A Otosa no le importará. ¿De verdad? Muchos ojos brillaron. Quedó meridianamente claro cuánto idolatraban a Minato. Mientras un grupo de más de 20 adultos y niños caminaba por las calles del pueblo, muchos sintieron curiosidad. Ah, ¿no es hoy la graduación de los hijos del Hokage? ¿Van a celebrarlo? Eso parece. ¡Qué niños tan adorables! Aprobaron todos. Increíble. Bajo la atenta mirada de varios adultos, e incluso recibiendo algunos halagos, no todos lograron permanecer indiferentes. Muchos sonrieron mucho, otros incluso rieron nerviosamente, pero también hubo quienes rieron a carcajadas. ¡Qué vergüenza! Quienes sentían cierta vergüenza se alejaron principalmente de Naruto, que era el más ruidoso, haciendo el signo de la paz como si fuera una especie de ídolo saludando a sus fans. Fue tan vergonzoso que las chicas, en particular, querían cavar un hoyo y esconderse. En el restaurante, los adultos se sentaron separados de los niños. Había una mesa enorme donde se sentaban los adultos y otras dos filas donde se sentaban los estudiantes recién graduados. Como era de esperar, mi padre pensó en todo. Luca pensó. De esta manera, quienes no tienen padres no se sentirán excluidos. Quiero hacer un brindis, dijo Minato, poniéndose de pie en la posición de anfitrión. A todos los estudiantes presentes, quiero decirles que ustedes son el futuro de esta nación. Ser ninja no es fácil, pero gracias a ser ninja logré proteger a mi familia y conocer a mi esposa. Le tomó la mano a Kusina, mirándola con amor. Sonriendo, continuó mientras alzaba su copa. Así que, aunque sea difícil, no lo cambiaría por nada. Espero que todos ustedes también encuentren lo que es valioso, ya sea alguien o incluso el amor por el pueblo, y que logren vivir felices hasta el último aliento de sus vidas. Un brindis. Un brindis. Muchos se conmovieron con el discurso de Minato. Especialmente con el ejemplo vivo de alguien que prosperó en medio de la guerra y que hoy era Hokage, líder de la aldea más poderosa del mundo ninja, además de tener una familia hermosa y feliz. El hecho de que él también fuera huérfano fue inspirador. Todo lo que Minato logró fue el resultado de su propio esfuerzo y sudor. Con los ojos ardientes, el espíritu de lucha de muchos se despertó. Lo lograré. Gritó Naruto. Nadie sabía a qué se refería con eso, pero nadie se molestó en preguntar. La realidad era que despertó en todos los graduados presentes el deseo de lograr algo. Ya sea formar una familia, convertirse en un ninja legendario recordado en la historia, o incluso abrir algún día una pequeña tienda. Cuando sirvieron la comida, el lugar volvió a llenarse de ruido. Oni-chan, prueba esto. Maki colocó un trozo de tamagoyaki con trozos de carne y condimento verde. Recogiéndolo con sus dedos, Luca lo probó. Muy bien. Sonrió. ¿Verdad que sí? Una amplia sonrisa adornó los labios de Maki. Luca-kun, prueba esto también. Ino puso algo en su plato. Está delicioso tilde. Al mirarlo, Luca se dio cuenta de que era gyoza. Al cogerlo, le dio un mordisco a la mitad. Era carne griega. ¿Queso? Eso le pilló por sorpresa, pero sin duda no estuvo mal. Sí, está delicioso. Tuvo que admitir que sí, e incluso cogió 2 más para él y 3 para Maki. Pruébalo tú también, está buenísimo. Milímetros. Maki tarareó, recogiendo uno con sus asís. Oye, Luca. Kiba captó su atención. Dirigiendo su mirada hacia él, Luca preguntó. ¿Qué ocurre, Kiba?
Kiba preguntó intentando ser lo menos intrusivo posible, pero aún sin poder contener su curiosidad. ¿Es cierto? Me refiero a que eres descendiente del primero Kage. Cuando se formuló esa pregunta, muchos fingieron no oír, pero sin duda, estaban muy atentos, deseosos de escuchar su respuesta. Sí, es cierto. Respondió sin rodeos. También es cierto que puedo usar el estilo WoW. Luca extendió la mano e hizo que un trozo de madera saliera de su palma, casi llegando al techo. Entonces, su mano se tornó dorada, engullendo la madera a una velocidad impresionante antes de volver a la normalidad. Sugoi. Aún hoy, muchos idolatran al primero Kage. Y su estilo de madera era legendario, marcando a toda una generación. Estar en presencia de alguien capaz de utilizar el legendario estilo de madera, fue emocionante. Mientras que los chicos parecían verlo como un símbolo de admiración, casi como si fueran chicos normales viendo un robot, las chicas lo veían de otra manera, como algo más íntimo, más emotivo. Garuru, al ver esto, Maki mostró los dientes, emitiendo sonidos adorables, como un cachorro protegiendo a su dueño. Se detuvo cuando la mano de Luca le tocó la cabeza y cuando notó que su sonrisa estaba dirigida únicamente a ella. Su mente se quedó en blanco por un segundo, pero pronto volvió a sentirse feliz y a comer sin preocuparse por nada más. ¡Qué fácil! Eso era lo que pensaban Nino y los demás. Capítulo 25. ¿La suerte favorece a los monstruos? El día de la graduación fue, sin duda, un día alegre y feliz. Sintiéndose afortunado, Luca quiso ir un poco más allá y conseguir algo bueno con el giro de la lotería. Hazlo. A su orden, fueron apareciendo uno a uno, formando una lista de 9 elementos. Felicitaciones, has obtenido la habilidad. Asimilación, oro, nivel 100%. Permite al usuario convertirse en uno con la naturaleza, borrando su presencia y firma mágica. Felicitaciones, has obtenido la habilidad. Psicoquinesis, platino, nivel 100%. Esta es una habilidad sobrenatural que permite al usuario manipular la materia física con la mente. Felicitaciones, has ganado. Riki Riki no Mi, One Piece. La Riki Riki no Mi es una fruta del diablo de tipo paramecía que otorga a su usuario una fuerza increíble. Enhorabuena. Has conseguido 100 lágrimas de Fénix. Las lágrimas de Fénix son una poción líquida especial capaz de curar heridas al instante, ya que una sola gota puede regenerar las heridas y la salud del usuario. Sin embargo, no restauran la sangre ni la pérdida de órganos, aunque pueden usarse para reimplantar una extremidad amputada. Enhorabuena, has obtenido la habilidad. Cocinero experto, oro, NV100%. Otorga al usuario la capacidad de preparar todo tipo de platos con un aroma delicioso. Felicitaciones, has obtenido. Tori Tori no Mi, modelo. Fénix, One Piece. La Tori Tori no Mi, modelo. Fénix es una fruta del diablo de tipo Zoan mítica que otorga el poder de transformarse en un fénix y un híbrido mitad fénix a voluntad, así como regenerarse, y curar a otros, usando llamas de fénix azules. Felicitaciones, has obtenido. Gigantificación, platino, nivel 100%. Por cada 10 metros que el usuario crece, su fuerza se triplica, pero su velocidad se reduce a la mitad. Felicidades, has ganado. Plantilla de Nawaki Senju. Felicitaciones, has obtenido. Goro Goro no Mi, One Piece. La Goro Goro no Mi es una fruta del diablo de tipología que otorga el poder de crear, controlar y transformarse en relámpagos a voluntad, convirtiendo al usuario en un humano relámpago. Al colocar su mano sobre el collar de vida extra, sintió que, una vez más, esta hermosa cosa lo había bendecido con su buena suerte. Aunque sabía que algo bueno saldría de ello, al fin y al cabo era un sorteo de lotería, el resultado aún así lo sorprendió. Primero, comencemos por aprender estas habilidades, pensó. Cuando finalmente terminó, Luca abrió los ojos. Apuntando con la mano hacia una piedra, la hizo flotar hacia él y mantenerse suspendida a unos centímetros de la palma de su mano, para luego dispararse hacia un árbol. Estallido. Fue rápido y preciso. Optó por no usar mucha fuerza, pero aún así, la piedra quedó incrustada en el tronco del árbol. Como era de esperar de una habilidad platino, el consumo de energía era mínimo. Podía usarlo con cualquiera de sus 3 fuentes de alimentación. Lo probó y cada uno mostró una ligera diferencia, siendo más compatible con el poder demoníaco. O tal vez ni siquiera se trataba de compatibilidad, sino más bien del hecho de que su propio poder demoníaco era más fuerte que las otras 2 fuentes de poder. La siguiente prueba fue la de gigantificación. Para evitar rasgarse la ropa, Luca se transformó en un limo. Gigantificación.
De ser una pequeña esfera dorada de apenas unos centímetros, creció hasta alcanzar más de 10 metros. Fue simplemente ridículo. La naturaleza circundante se inquietó. Se oían ecos de pájaros y animales. Luca volvió a la normalidad. Puedo hacer más pruebas con esto más tarde, pensó. La siguiente fue la asimilación. Cuando se ocultó, junto con la invisibilidad, se hizo aún más difícil detectarlo. Ahora, incluso sin recurrir a la imitación, tenía otra forma de esconderse. Por cierto, si me transformo en una libélula y luego uso la gigantificación, ¿no sería demasiado? Sus ojos brillaban con picardía. Pero logró controlarse. Aún así, no descartó la idea de hacer algo así algún día. Tan solo imaginar la reacción de los demás hizo que su corazón latiera más rápido de emoción. No solo una libélula. Incluso una hormiga, una mosca, etc. Fuese lo que fuese, sería increíble. Ahora, se puso pensativo con los brazos cruzados y los ojos cerrados. ¿Qué hago con estas frutas del diablo? ¿Debería usar depredación en ellas? Por ahora, decidió conservarlos. Ya era lo suficientemente fuerte. ¿Plantilla de Nawaki Senju? Todavía conservaba la plantilla de Rinnohara. Había estado esperando el momento oportuno para invocarla y, al parecer, ese momento había llegado. Gran sabio, ¿estás preparado? Luca preguntó mentalmente de repente. Era hora de convertir a sus padres en demonios. Tuvo años para modificar el concepto de las piezas del diablo. Además, hay tiempo suficiente para planificar. Podría haberlo hecho antes, pero desde que usó depredación en las piezas del diablo, se le ocurrió una idea y finalmente iba a ponerla en práctica. En su mano apareció un corazón de hierro con símbolos dorados en forma de espiral. Poder demoníaco, Esmeralda, nivel 1 96%, 71%. Aún no había terminado. Tras hacer flotar este corazón, creó un segundo, y luego un tercero. Poder demoníaco, Esmeralda, nivel 1 71%, 46%. Poder demoníaco, Esmeralda, nivel 1 46%, 21%. Uf, si creara uno más, mi poder demoníaco se degradaría a platino. Cada uno de estos corazones era equivalente a un rey y una reina de las piezas del diablo. La principal modificación consistió en eliminar el concepto de demoníaco y sustituirlo por algo más puro, por así decirlo. Tras fabricar los 3 corazones de hierro, creó un clon, pero no un clon cualquiera, sino un clon de madera que empezó a tomar la forma de una niña. Era una chica delgada con rasgos japoneses, ojos fríos de color carmesí y cabello largo rubio dorado. Llevaba un típico uniforme de sirvienta en blanco y negro. Gran sabio, ¿cómo está? La muchacha, la gran sabia, miró sus manos, las apretó 2 veces y luego lo miró a él. Su voz sonó fría e indiferente. Genial. Sonrió y dijo: ¿Puedes usar mis habilidades? Respondió ella. Intenta cambiar a la versión demoníaca. Sin pestañear, cambió. En realidad, no fue una transformación increíble, solo que su aura se oscureció y sus orejas se volvieron puntiagudas. Tras analizarla, asintió con satisfacción al darse cuenta de que no dejaba rastro alguno de que hubiera sido creada a partir de su clon de madera. Con esto, podemos ejecutar el plan. Luca sonrió mostrando los dientes. Antes de marcharse, Luca le entregó los 3 corazones. Capítulo 26. La misteriosa criada llamada Satori. Alguien llamó a la puerta. Ya voy. Kusina, a punto de acostarse, fue a abrir la puerta. Al abrirla, se sorprendió al ver a una chica que no parecía tener más de 18 años, vestida con ropa muy peculiar, aunque mona. ¿Quién eres? Kusina reconoció el rostro de todos en la aldea, pero no pudo reconocer a la chica que estaba frente a ella. De repente, una voz fría y algo robótica resonó directamente en la cabeza de Kusina. La expresión de Kusina cambió. Sus manos se apretaron involuntariamente. Cerrando y abriendo los ojos, dijo: «Puedes pasar. Minato, ven aquí, Datebane». Aunque quería mantener la calma, no pudo. En realidad, temía que llegara ese día. En la sala de estar. Minato también estaba presente junto a Kusina. Ante ellos se encontraba una chica desconocida. Ella habló telepáticamente. Y ella interrumpió, añadiendo: «Está bien». Kusina respiró hondo. «Entonces, ¿qué quieres? ¿Dónde está?» «Ya sabes». «Sí». Minato y Kusina asintieron. «Espera, ¿estás diciendo que mi hijo es un extraterrestre?», interrumpió Kusina. «¿Un Senju?». Minato entrecerró los ojos. El gran sabio no lo negó y continuó.
La historia continuó con ella narrando cómo se conocieron y cómo se enamoraron, pero tras recuperarse, Milimnava tuvo que marcharse porque su señal había sido rastreada. Si se quedaba, ese planeta estaría en peligro. Sin embargo, meses después, descubrió algo imposible: estaba embarazada. Imposible, porque los kryptonianos no habían podido quedar embarazados hasta entonces. Fue un verdadero milagro. Y, como por arte de magia, si los kryptonianos lo descubrieran, sin duda querrían estudiarlo y descubrir el factor X que lo hizo posible. Por eso, Milimnava ocultó su embarazo, y cuando dio a luz a Luca, volvió a encontrarse con el amor de su vida, queriendo dejar a Luca a su cuidado, solo para descubrir que él había muerto. Las manos de Kusina temblaron al escuchar ese momento. Minato le tomó la mano, consolándola. El gran sabio continuó. Explicó cómo Milimnava encontró este pueblo y habló de lo reacia que estaba a abandonar a Luca, pero no tuvo otra opción. Los kryptonianos son prácticamente máquinas de guerra. Creados con el único propósito de conquistar. Aunque ella intentara manipular las cosas para fingir que Luca había nacido como los demás niños kryptonianos, al final sería entrenado y acabaría perdiendo sus emociones humanas, tal como ocurre con todos los kryptonianos, y finalmente sería enviado a la guerra contra los Saiyajin. Así que eso fue lo que pasó. Kusina suspiró, compadeciéndose de Milimnava. El gran sabio, Satori, que significa iluminación, comprensión absoluta, colocó los 3 corazones sobre la mesa. Este es un regalo que le costó mucho conseguir a Milimnava-sama. Quería entregarlo personalmente, pero lamentablemente, no puede abandonar el lugar donde se encuentra en este momento. ¿Qué es esto? Minato y Kusina sintieron un gran poder emanando de esos objetos. Se llaman corazones de batalla. Son fuentes de poder codiciadas por todos los kryptonianos. Al unirte a ellos, renacerás como un ser superior. Todas tus estadísticas, desde la fuerza, la resistencia, el oído, etc., mejorarán, incluso la vitalidad, además de otorgarle al portador la eterna juventud, permitiéndole vivir más de 1000 años. Al oír todo eso, los ojos de Minato y Kusina se abrieron de par en par. No podemos aceptar esto. Kusina fue la primera en hablar. Mi esposa tiene razón. Minato acercó los 3 corazones a Satori y dijo. No adoptamos a Luca porque quisiéramos algo a cambio. Para nosotros, él es nuestro verdadero hijo y no necesitamos esto. Satori finalmente sonrió un poco, solo un poco, y dijo. Después de todo, esto no solo otorgaría la eterna juventud, sino que también prolongaría la vida del usuario en al menos 1000 años. Sin mencionar que eso los haría más poderosos. ¿Quién podría resistirse a eso? Satori comenzó a explicar la verdadera razón por la que Milimnava-sama había conseguido esto para ellos. La historia comenzó cuando ella descubrió, por casualidad, que el planeta donde había dejado a su hijo había sido marcado por los piratas espaciales Otsutsuki. Satori explicó que, desde tiempos muy remotos, los Otsutsuki han viajado a través de diferentes dimensiones, buscando mundos donde exista el árbol divino. Al encontrar uno, cosechan el fruto del árbol divino para usar su chakra, obtener poder y prolongar sus vidas. Hace 1000 años, llegaron a este planeta, pero algo salió mal y ahora se dirigen hacia aquí. Tardarían como máximo 20 años en llegar a este planeta. También habló sobre la fuerza de los Otsutsuki. Muchos de ellos eran capaces de destruir y crear algo tan grande como la luna. Sus poderes iban mucho más allá de un simple Sharingan o Byakugan. Era una forma evolucionada. Por este motivo, Milimnava-sama me envió a entregar estos 3 objetos. Uno para cada uno de ustedes y otro para su hija. Pueden considerarlo una muestra de buena voluntad y gratitud por haber criado a Luca-sama. Y, en cuanto a Luca-sama, él no necesita algo así. Nació con la mejor genética y con el tiempo despertará su propio corazón de batalla. Kusina no sabía qué hacer. La expresión de Minato era muy seria. Sinceramente, no se creía del todo lo que decía la chica, pero ¿y si era verdad? No terminó la frase y desapareció sin dejar rastro. Lo único que quedaba, confirmando que ella había estado allí, era la taza de té intacta, que aún humeaba ligeramente, y los 3 corazones con rayas doradas en forma de espiral. Capítulo 27. ¿Es Kurama un buen chico? ¿Qué hacemos con esto? Preguntó Kusina señalando. Minato permaneció en silencio sin responder. Tras cerrar los ojos con fuerza y abrirlos con determinación, dice. Primero lo probaré. Estoy bien, aseguró Minato. No sentí ninguna malicia por parte de esa mujer y, aunque no lo contó todo, al menos brevemente, habló de la madre biológica de Luca.
Incluso de lo que sucedió hace 11 años, detallando cómo nos ayudó en aquel momento oportuno. Bueno, ese solo ten cuidado, Datebane. Lo haré. Minato sostuvo uno de los corazones. No hizo lo que decía Satori, sino que lo estudió, analizándolo cuidadosamente. Esto es fantástico. Los ojos de Minato brillaron. Jamás había visto algo así en toda su vida. Tenía una estructura tan compleja que ni siquiera sabía cómo evaluarla. Y ahora que tenía el corazón en sus manos, podía sentir la poderosa energía que emanaba de ese objeto. Tragó saliva con dificultad. No era un hombre codicioso, pero incluso él se sintió atraído en ese momento. Era casi como un susurro que le decía que aceptara ese poder. Minato. Kusina gritó, pero ya era demasiado tarde. Minato colocó el corazón contra su pecho y entonces, ocurrió la magia. Minato brilló por un breve instante y, entonces, un par de alas blancas emplumadas se extendieron desde su espalda. La camisa que llevaba puesta se rasgó por culpa de las alas. Minato parpadeó. Siento tanta energía fluyendo por mi cuerpo. Su transformación fue diferente a la de Luca. Cada transformación está influenciada por el poder del usuario. En primer lugar, Minato ya era poderoso. Y su poder al reencarnar como un demonio era casi, o incluso superior, al que tenía antes. Kusina se sonrojó. Debería estar acostumbrada a ver a su hombre desnudo, pero parecía que eso hacía que Minato fuera aún más perfecto. No solo cambiaron sus rasgos faciales, sino que incluso la alineación de sus músculos se volvió más definida. ¿Estás bien?, preguntó con cautela. Sí, nunca me he sentido mejor, confirmó Minato, diciendo. Kusina, tú también tienes que probarlo. Espera, vamos al dormitorio. Ella no aceptó de inmediato. Si le sucediera a ella lo mismo que le pasó a Minato, entonces, se sonrojó un poco, pero no resistió del todo la tentación. Tienes razón. Minato comprendió su dilema. En el dormitorio, Kusina se colocó el corazón contra el pecho después de quedarse solo con un sostén. Cuando hizo esto, al igual que Minato, le aparecieron un par de alas en la espalda. Pero eso no fue todo. También aparecieron cadenas doradas, danzando en el aire. Si la fuerza de Minato se duplicó, la de Kusina se triplicó. Ella, que poseía una reserva de chakra absurdamente gigantesca, se convirtió en algo a lo que incluso el Kyuubi sellado dentro de su cuerpo temía. De hecho, desde la transformación de Minato, el Kyuubi se agitó. Después de todo, ¿acaso eso no significaba que permanecería atrapado dentro del cuerpo de Kusina durante al menos 1000 años? Maldita sea, maldita sea. Kyuubi rugió de furia, pero entonces aparecieron cadenas doradas que lo inmovilizaron contra el suelo, paralizando todos sus movimientos. Kusina se presentó ante él. Si no te portas bien, te dejaré así. No era una amenaza vacía. Realmente era capaz de cumplir lo que había prometido. Y eso asustó aún más al Kyuubi. Sintió que algo había cambiado en Kusina. Gruñendo y mostrando los dientes, incluso con ira y frustración, Kyuubi tragó saliva y cerró los ojos. Kusina finalmente sonrió. Buen chico tilde. Incluso se atrevió a tocar su pelaje, algo que jamás habría tenido el valor de hacer antes. Cuando Kusina se fue, notó las alas y flotó un poco. Así que eso hablaba esa chica, murmuró Kusina. Es un poder verdaderamente envidiable. Sobre eso, no hay duda. Ella misma se sentía llena de vitalidad. Tal vez, como dijo aquella chica, ahora poseía la eterna juventud. ¿Deberíamos darle esto a Maki ahora?, preguntó Minato con el último corazón en la mano. No, todavía no. Kusina descendió diciendo. Aún no sabemos si estamos realmente libres de riesgos. Tienes razón. Minato asintió, y pronto su expresión se volvió más, digamos, afectuosa. ¿Qué tal si tilde? Kusina ni siquiera lo dejó terminar, rodeándole el cuello con los brazos. Podemos pensar en lo que haremos después, por ahora, te quiero a ti. Unos minutos antes. Luca recibió la información del clon. Aunque estaba bajo el control del gran sabio, aún conservaba los recuerdos. Misión cumplida. Sintió alivio por haber logrado finalmente dar un paso adelante. Con eso también podría atribuir al linaje kryptoniano cualquier cosa extraña que pudiera hacer en el futuro. Una de las cosas que hizo al modificar las piezas del diablo para convertirlas en corazón de batalla fue hacerlas increíblemente seductoras, casi hipnóticas, de modo que quien las sostuviera terminaría colocándolas contra su pecho. Al final, hizo trampa, pero lamentablemente, no permitió que eso sucediera. Aunque el gran sabio dijo muchas falsedades, era cierto que los Otsutsuki aparecerían algún día en este planeta.
Por supuesto, cuando eso sucedió, tenía confianza en poder manejar todo solo, pero, hay un dicho. No cuentes con el huevo en el culo de la gallina. La vida está llena de acontecimientos imprevistos. Podría ocurrirle algo a alguien a quien quiere mientras él no está presente. Por eso, no podía ser el único lo suficientemente fuerte cuando apareció el Tsutsuki. Luca podía sentir sutilmente una energía demoníaca que flotaba desde la sala de estar. Parece que funcionó. Pensó. Por lo visto, fue mi padre quien lo usó. Podía sentir su presencia mientras abandonaban la habitación y se dirigían al dormitorio principal. Cerrando los ojos, Luca pensó. Ahora, es solo cuestión de tiempo hasta que mi madre reencarne como un demonio y luego, Maki. Para que todo esto resulte aún más real, Luca pretende que el gran sabio escriba una carta con información principalmente sobre Kaguya, sus hijos y sus nietos. El objetivo es que investiguen por su cuenta. Si hay una guía, será fácil encontrar pistas. Aunque han pasado siglos, aún quedan vestigios que pueden investigarse sobre ellos. Y el sabio de los 6 senderos fue alguien que marcó la historia, pero casi nadie conocía la verdadera historia, por ejemplo, de los Bijus.